Imagínate esto. Estás viajando solo por el desierto de Arizona cuando te topas con una escena sacada directamente del mismísimo infierno. Un carro destrozado por bandidos, cuerpos esparcidos como muñecos rotos, en medio de todo, un bebé llorando junto a su madre muerta. ¿A qué te dedicas? La mayoría de los hombres se irían, diciéndose a sí mismos que no es su problema, que involucrarse en las tragedias de otras personas solo trae problemas a su propia puerta. Pero Marcus Kahn no era como la mayoría de los hombres. Y la elección que hizo en ese desierto en 1883 cambiaría no solo su vida, sino la vida de otras dos almas que ni siquiera sabían que necesitaban ser salvadas todavía. Marcus había estado viviendo como un fantasma durante 3 años, desde que la guerra se llevó a su hermano y lo dejó sin nada más que cicatrices, pesadillas y una cabaña a 20 metros del vecino más cercano. Se había dicho a sí mismo que la soledad era seguridad, que no preocuparse por nada significaba no perder nada. Pero lo que Marcus no sabía mientras se arrodillaba en la arena empapada de sangre y levantaba en sus brazos a ese bebé que lloraba era que 3 semanas después, una mujer aparecería en su puerta, afirmando ser la tía del bebé. Una mujer que había estado buscando en cada asentamiento entre Santa Fe y Tucson, siguiendo rumores y susurros y la esperanza cada vez menor de que el hijo de su hermana aún pudiera estar vivo. Esta es la historia de cómo un hombre que había olvidado cómo cuidar a los demás aprendió a amar de nuevo. Como una mujer que buscaba a su familia perdida encontró algo que nunca esperó. Y como un bebé que debería haber muerto en el desierto creció para demostrar que a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a dejar que el mundo destruya lo que más importa. La gente de Red Valley los llamó escandalosos. El predicador los llamó pecadores. Pero lo que realmente eran era algo mucho más peligroso que eso. Eran una familia. El sol colgaba implacable en un cielo cobrizo, golpeando la tierra roja como el propio martillo de Dios. Marcus Caín detuvo su caballo en la cima de una loma baja y se secó el sudor de la frente. Debajo de él, el sendero serpenteaba a través de un cañón entre paredes de arenisca roja talladas por inundaciones repentinas y ríos antiguos. Estaba a 3 días de salir de Red Valley y regresaba de Tucson con suministros para el invierno. Carne de cerdo salada, café, municiones, aceite de lámpara. Los elementos básicos que mantenían a un hombre respirando cuando la civilización era apenas un recuerdo en el horizonte. Él lo prefería así. Lo tuvo durante 3 años, desde que regresó de la guerra y encontró a su hermano muerto, su rancho vendido por impuestos y no quedaba nada más que fantasmas. La cabaña que había construido a 20 metros de la nada le venía muy bien. Ningún vecino le preguntó por las cicatrices en su espalda o por qué se despertó gritando. Ninguna mujer le trajo la simpatía que él no quería. Sin niños que le recuerden cosas que nunca tendría. Solo silencio. Justo el tipo de paz que viene al no esperar nada y obtener exactamente lo que esperabas. Fue entonces cuando vio los buitres. 4 de ellos volando en círculos, perezosos y pacientes, a 1 milla por delante. La mandíbula de Marcus se tensó. Los buitres significaban muerte, y la muerte en el desierto generalmente significaba problemas. Pero algo le hizo espolear a su caballo para que avanzara de todos modos. Quizás sea un instinto entrenado en la guerra. Quizás curiosidad. Tal vez el silencio se había vuelto demasiado pesado, e incluso los problemas parecían mejores que otro día sin escuchar nada más que sus propios pensamientos. El olor lo golpeó primero. La muerte tenía un olor particular en el calor del desierto. Dulce y espeso y equivocado. Marcus se subió el pañuelo hasta la nariz, pero no ayudó mucho. El carro estaba volcado en el lecho seco de un arroyo, con la lona rasgada y ondeando como una bandera de rendición. Cajas y barriles esparcidos por la arena, con el contenido derramado y arruinado. La flor se convirtió en pasta, los granos de café se esparcieron como oscuras promesas nunca cumplidas. 3 hombres yacían tendidos en el suelo, con sus cuerpos ya hinchados. 2 de ellos llevaban ropa de colonos. El tercero vestido de azul caballería. Uniforme manchado de sangre y polvo. Todos baleados, robados, abandonados a los buitres.
Marcus desmontó lentamente, llevándose la mano al frío de la cadera. Este tenía marcas de incursión de bandidos. Quizás la pandilla de Hernández o los comandantes atacando trenes de suministros. Trabajo profesional. Rápido, brutal, eficiente. Estaba a punto de volver a montar cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a este lugar de muerte. Agudo, desesperado, inconfundiblemente humano. Un bebé llorando. Marcus se congeló y su sangre se convirtió en hielo. Había visto suficiente horror durante la guerra, pero había algo en ese sonido que atravesaba sus paredes y llegaba directo a cualquier parte de su alma que aún no había matado. El llanto venía de detrás del carro, donde estaban amontonadas lonas y cuerdas. Marcus se acercó lentamente. Sus botas crujían sobre vidrios rotos y granos. Cada paso lo alejaba más de quien había sido y lo acercaba a algo que no estaba preparado para afrontar. Retiró la lona y la encontró. No podría tener más de 20 años, cabello oscuro trenzado cuidadosamente a pesar de todo. Su vestido estaba roto y manchado de sangre, pero había sido bueno en el pasado, del tipo que usaba una mujer respetable para viajar. Sus ojos miraban sin ver el cielo ardiente. Un fino hilo de sangre se secó en su boca. Pero no fue la mujer muerta la que hizo que las manos de Marcus temblaran. Era el bebé, vivo, con la cara roja, gritando con la furia desesperada que produce haber sido abandonado por un mundo que debería haberlo protegido. Envuelto en una colcha que una vez fue blanca, ahora manchada de polvo y cosas peores. Pequeños puños se agitaron hacia el cielo despiadado como si ya estuviera luchando contra cualquier demonio que pudiera venir. Marcus había sostenido rifles, manos de hombres moribundos. Pero nunca un bebé, nunca había estado tan cerca de algo tan pequeño e indefenso y completamente dependiente de la misericordia de extraños. Extendió las manos con las que habían matado hombres y construido casas. Manos que ahora temblaban mientras recogía ese trozo de humanidad que debería haber estado muerto pero de alguna manera no lo estaba. El llanto del bebé se hizo más fuerte cuando Marcus lo levantó como si sintiera que su madre se había ido y este hombre extraño y duro era todo lo que se interponía entre él y los buitres que volaban sobre él. Marcus lo sostuvo torpemente, sin estar seguro de qué extremo era cuál o qué tan apretado estaba. Pero poco a poco, a medida que el calor del niño se filtraba a través de la colcha hasta su pecho, algo en Marcus empezó a agrietarse. No se cura exactamente, es más como la primera fractura capilar en el hielo congelado por demasiado tiempo. Volvió a mirar a la muerta, estudiando su rostro, bastante joven, con rasgos suaves que hablaban de una vida lejos de las realidades fronterizas. Su anillo de bodas captó la luz del sol. Una sencilla banda de oro que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente de Red Valley vio en un año. No era un vagabundo cualquiera. Esta era una señora, la hija de alguien, esposa, madre. El bebé se había calmado en sus brazos, no por comodidad sino por cansancio. El pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas, la piel demasiado caliente contra la palma de Marcus. Golpe de calor, deshidratación, docenas de cosas que podrían matar a un niño más rápido de lo que las balas matan a los hombres. Marcus miró a su alrededor los restos dispersos del carro. La mayoría de los suministros se arruinaron, pero encontró un barril de agua medio vacío y pasó por alto un saco de galletas duras. Además, una caja de madera que vibraba. Y cuando levantó la tapa, encontró biberones, pañales de tela y una lata de leche en polvo. Alguien había sido preparado para este viaje. Alguien había estado planeando el futuro de este niño. El pensamiento hizo que a Marcus se le cerrara la garganta, pero lo reprimió. Será hora de pensar después. Por ahora, solo supervivencia. Él construyó una tumba improvisada usando piedras del lecho del arroyo, trabajando rápidamente a medida que el sol ascendía y la respiración del bebé se hacía más dificultosa. No sabía su nombre. No sabía a dónde había estado yendo. Pero talló una cruz sencilla en una piedra más grande y dijo palabras que no fueron suficientes, pero eran todo lo que tenía. Luego envolvió al bebé de forma más segura,
juntó los suministros que podía llevar y cargó todo en el caballo de carga. El niño gimió cuando el movimiento lo sacudió, pero no lloró. Quizás demasiado débil. Tal vez ya sabía que llorar no traería a mamá de regreso. Marcus montó y acomodó al bebé contra su pecho, con un brazo sosteniéndolo firmemente mientras con el otro guiaba las riendas. Me sentí extraño, extranjero, como si llevara ropa de otra persona. Pero la alternativa era dejar que el niño muriera. Y en lo que quiera que se hubiera convertido Marcus Kane, no era ese tipo de hombre. Aún no. El viaje a Red Valley duró 4 horas. Cada minuto se siente como una eternidad. El bebé entraba y salía de la conciencia. Cuerpo pequeño ardiendo con fiebre. Marcus intentó hablar con él, no porque pensara que ayudaría, sino porque el silencio era demasiado pesado. Cuidado, pequeño, murmuró mientras Caballo descendía por la pendiente rocosa. Casi en casa. Tengo techo. Tengo agua. Tengo fuego para protegerme del frío al ponerse el sol. Los ojos del bebé se abrieron al oír su voz. Oscura, seria y demasiado inquisitiva para alguien que no podía tener más de unos meses. Por un instante, Marcus sintió que lo juzgaba algo antiguo e implacable. Algo que podía ver a través de su ser y descubrir sus carencias. Pero entonces, la pequeña mano del niño escapó de la colcha y se envolvió alrededor del dedo de Marcus. Y el mundo cambió de maneras que nada tenían que ver con el movimiento de un caballo ni el brillo del calor. El Valle Rojo parecía un espejismo hecho realidad. Edificios desgastados se agrupaban alrededor de una única calle principal que iba del bar a la iglesia. Una población de unos 200 habitantes en un buen día. Gente que había venido al oeste buscando algo mejor y había encontrado algo más difícil. Marcus había elegido el lugar porque era donde un hombre podía desaparecer si quería. Donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y no preguntaba sobre tu pasado ni por qué vivías a 20 metros de la nada. Pero mientras cabalgaba por la calle principal con el bebé en brazos, Marcus se dio cuenta de que el anonimato estaba a punto de convertirse en un lujo que ya no podía permitirse. La señora Henderson salió de la tienda y casi dejó caer la compra. Se quedó boquiabierta, la cerró de golpe y la volvió a abrir como si estuviera atrapando moscas. El viejo, en el porche del bar, se inclinó hacia adelante tanto que casi se cae de la silla. Su rostro curtido se arrugó en una mueca que podría cuajar la leche. El martillo del herrero enmudeció. Los perros dejaron de ladrar. Incluso el viento pareció contener la respiración mientras Marcus Cain, ermitaño del cañón Caper Creek, cabalgaba por el pueblo con el bebé apretado contra su pecho como un extraño Belén. Marcus mantenía la mirada al frente y la mandíbula apretada. Había aprendido hacía mucho tiempo que menos da de que hablar a la gente más rápido. Se aburrían y pasaban página. Pero incluso él tenía que admitir que esta situación sería más difícil de ignorar. Se detuvo en la tienda y desmontó con cuidado, asegurándose de que el bebé estuviera bien sujeto antes de atar el caballo al poste. La señora Henderson se metió en la casa, sin duda para difundir la noticia de que Marcus Cain había llegado al pueblo con el bebé, y solo Dios sabía dónde lo había conseguido. Bell intervino cuando Marcus entró, y la conversación se apagó como si alguien se hubiera apagado. Una vela. El señor Henderson salió de detrás del mostrador, con el rostro delgado surcado de curiosidad y preocupación. Marcus, dijo, asintiendo cortésmente. No esperaba verte hasta dentro de un mes. ¿Necesitas algo? Respondió Marcus, cambiando al bebé de brazo. Leche en polvo si tienes. Biberones, pañales de tela. El silencio que siguió fue tan absoluto que Marcus pudo oír el tic-tac del reloj detrás del mostrador. La señora Henderson se asomó por la esquina, con los ojos abiertos, apenas conteniendo el chismorreo. Eso es un bebé, dijo, como si Marcus no se hubiera dado cuenta. Sí, señora. ¿Dónde? Empezó el señor Henderson, y luego se detuvo. O sea, ¿necesitas algo más? Marcus agradeció la discreción del hombre, aun sabiendo que no duraría.
Al anochecer, todos en Red Valley sabrían que Hermit había llegado al pueblo con el bebé, y mañana por la mañana, todos tendrían teorías. Cuna, si tienes una, dijo Marcus. Materiales para construir una. La leche que dure más tiempo. Henderson asintió y empezó a reunir provisiones. Movimiento suficiente a pesar de las preguntas obvias que le ardían en los ojos. La señora Henderson desapareció por completo, probablemente para difundir información a través de una red clandestina que mantenía los chismes de Red Valley fluyendo más rápido que el agua en una presa rota. El bebé se movió en los brazos de Marcus, emitiendo un pequeño sonido que no era exactamente llanto, pero no era alegría. Marcus se encontró meciéndose ligeramente. Un movimiento instintivo que no recordaba haber aprendido. La fiebre del niño pareció bajar durante el viaje, pero seguía demasiado pálido, demasiado tranquilo, demasiado frágil. ¿Está enfermo?, preguntó Henderson, cargando la lata de leche en polvo en la caja. Fiebre, deshidratación. Lo encontré en el desierto. Las manos de Henderson se detuvieron. Sus padres muertos. Una sola palabra flotaba en el aire como humo de disparo. Henderson asintió con tristeza y siguió empacando. La muerte era tan común en Frontier que no requería largas explicaciones. La gente moría, otros recogían pedazos. Así funcionaba el mundo. Pero los bebés eran diferentes. Los bebés eran esperanza, futuro y posibilidad envueltos en algo lo suficientemente pequeño como para sostenerlos. También eran responsabilidad en el insomnio. Noches y mil maneras de que todo salga mal. ¿Sabes algo sobre la crianza de los hijos?, preguntó Henderson mientras contaba. Marcus miró a Bebé, que le devolvía la mirada con esos ojos oscuros y serios. Un número, pero creo que aprenderé. El amanecer llegó con la delgada ballena de un bebé hambriento que no entendía por qué el mundo se había convertido en un lugar de extraños. Marcus se despertó con la espalda dolorida por dormir apoyado en la cabecera. El niño acunado en sus brazos toda la noche. Había tenido miedo de dejar al bebé, miedo de que la frágil conexión que habían forjado se rompiera. Ahora, con la cruda luz de la mañana, ese miedo parecía absurdo. El bebé lloraba de nuevo, con la cara roja y contraída por la angustia, y Marcus se sintió tan impotente como cuando escuchó esos llantos por primera vez en el desierto. Está bien, murmuró, poniéndose de pie con dificultad. Te escucho. La leche en polvo estaba en la mesa donde la había dejado, junto con los biberones que Henderson había empacado. Las manos de Marcus temblaban mientras medía el polvo, añadía agua tibia de la tetera que había mantenido a fuego lento, intentó recordar las proporciones que habían funcionado la noche anterior. El llanto del bebé se volvió frenético, y Marcus se encontró hablando mientras trabajaba, con la voz ronca por el sueño y la incertidumbre. Tranquilo, pequeño. Ya viene la comida. Dame un minuto. Pero cuando le ofreció el biberón, el niño apartó la cabeza, golpeando la tetina con sus pequeños puños. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un sonido desesperado que oprimió el pecho de Marcus y le aturdió las manos. Vamos, suplicó, intentándolo de nuevo. Te lo bebiste anoche. Todo era diferente ahora, al parecer. El bebé rechazó el biberón, rechazó el consuelo, se negó a reconocer que Marcus estaba haciendo todo lo posible con habilidades que nunca había necesitado. El llanto continuó hasta que Marcus sintió que se le encendían los nervios. Intentó pasear al bebé por la cabaña, intentó mecerlo junto al fuego, intentó cantar, aunque su voz se quebró en notas con las que nunca había tenido problemas. Nada funcionó. En todo caso, el bebé pareció llorar más fuerte, como si percibiera la desesperación de Marcus y la encontrara insuficiente. Para cuando el sol salió del todo, Marcus sudaba a pesar del frío de la mañana, con la camisa húmeda de regurgitación y cosas peores. El bebé finalmente había tomado un poco de leche, pero no mucha. Y todo el proceso había sido una batalla que los dejó exhaustos. Marcus se miró en el pequeño espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El cabello erizado por todas partes,
los ojos rojos por la fatiga, una mancha inidentificable en la mejilla. Parecía como si hubiera pasado por una guerra, lo cual, en cierto modo, era cierto. El bebé permaneció tranquilo por un momento, acostado en la cama de Marcus, mirando al techo con esos ojos oscuros y serios. Su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo rápido. Marcus comenzaba a reconocerlo como normal y su color era mejor que ayer. Eso era algo. Marcus se cambió de camisa, se lavó la cara, intentó ponerse presentable. Necesitaba suministros del pueblo, más leche en polvo, tela para pañales, tal vez algún tipo de cuna más segura que su cama. Pero más que eso, necesitaba respuestas. Había logrado mantener con vida al bebé una noche, pero no era tan tonto como para pensar que eso lo calificaba. Confeccionó un portabebés con una de sus camisas, colocando al bebé contra su pecho, donde el niño parecía muy contento. El peso del bebé era insignificante, pero la responsabilidad se sentía más pesada que cualquier cosa que Marcus hubiera llevado jamás. Cada respiración del niño le recordaba que Marcus tenía una vida en sus manos. El viaje a Red Valley se le hizo más largo de lo habitual, quizá porque Marcus era hiperconsciente de cada sacudida que pudiera perturbar al bebé. Pero el niño parecía disfrutar del movimiento, con los ojos abiertos y alerta mientras contemplaba el paisaje que pasaba. Era la primera vez que Marcus veía algo parecido a la satisfacción en el pequeño rostro, y eso le dio un destello de esperanza. Red Valley estaba más concurrido de lo habitual para una mañana de un día laborable. La gente parecía encontrar excusas para estar en la calle, barriendo porches que no necesitaban barrido, revisando caballos que no necesitaban revisión. Marcus sintió sus miradas mientras cabalgaba por Main Street, sintió el peso de su curiosidad y juicio. Ató su caballo fuera de la tienda de Henderson y se preparó para lo que sería una prueba. Bell intervino cuando empujó la puerta y la conversación se interrumpió como si alguien hubiera disparado un arma al aire. La señora Henderson apareció detrás del mostrador, con la mirada fija en el bebé acurrucado contra el pecho de Marcus. «Mi Dios mío», suspiró. «Es tan pequeño». «Sí, señora». Marcus se aclaró la garganta. «Necesito un consejo sobre cómo cuidarlo». Admitirlo fue como sacarle los dientes, pero Marcus estaba tan desesperado que se tragó su orgullo. Había mantenido a hombres con vida en los campos de batalla y construido casas que resistían los inviernos. Pero un bebé que pesaba menos que un saco de harina lo tenía completamente perdido. La expresión de la señora Henderson se suavizó y rodeó el mostrador con paso decidido. De mujer que había criado 6 hijos. «¿Puedo?», preguntó extendiendo los brazos. Marcus dudó y luego le entregó al bebé con cuidado. La señora Henderson acomodó al niño con destreza contra su hombro, con una mano sosteniéndole la cabeza mientras con la otra le frotaba la espalda en círculos lentos. «¿Cómo se llama?», preguntó. Marcus se dio cuenta de que no había pensado en ello. El bebé solo había sido el bebé en su mente. Un problema por resolver en lugar de una persona que necesitaba identidad. «No lo sé. Su madre estaba muerta cuando lo encontré». La señora Henderson asintió con seriedad. «Pobrecito. Sin familia. Ninguna que yo conozca». «Bueno», dijo, balanceando suavemente al bebé. «Parece bastante sano. Un poco delgado, quizás, pero es lo esperado». «¿Cómo come?». «Mal», admitió Marcus. «Tomará un poco de leche, pero no mucha. Y llora mucho». La señora Henderson sonrió. La primera sonrisa genuina que Marcus veía en Red Valley en mucho tiempo del que podía recordar. «Hacen eso, sobre todo cuando están de duelo». «¿De duelo?». «Los bebés saben más de lo que creemos», dijo, estudiando el rostro del niño. «Sabe que su madre se ha ido. Está asustado, confundido, probablemente preguntándose por qué ese hombre extraño intenta cuidarlo a él en lugar de a la mujer que debería estar aquí». Las palabras impactaron a Marcus más de lo esperado. Había estado tan concentrado en los aspectos prácticos de mantener vivo al bebé que no había considerado el costo emocional. Esto no era solo un problema de alimentación y sueño. Era el niño y el duelo.
¿Qué hago?, preguntó. Sigue con lo que estás haciendo, dijo la señora Henderson simplemente. Habla con él. Tú lo sostienes, apareces cada vez que él te necesita, incluso cuando no sabes lo que estás haciendo. Con el tiempo aprenderá a confiar en ti. Ella le devolvió el bebé a Marcus, quien lo aceptó con un poco más de confianza. Pero necesita un nombre. No puedes simplemente llamarlo bebé por siempre. Marcus bajó la mirada hacia su pequeño rostro, tratando de imaginar qué nombre podría ser adecuado para alguien que sobreviviría a los bandidos, al calor del desierto y a quedar huérfano antes de poder levantar la cabeza. Thomas, dijo finalmente. Tommy. La señora Henderson asintió con aprobación. Tommy Cain suena muy bien. Cain. Marcus no había considerado que el bebé tomaría su nombre, pero escucharlo dicho en voz alta se sintió bien de una manera que no podía explicar. Tommy Cain. Como si ya fueran familia. Ahora, dijo la señora Henderson, pasando a cuestiones prácticas. Hablemos de lo que vas a necesitar. La lista era más larga de lo que Marcus había anticipado. Más leche en polvo, pero también telas para pañales, imperdibles, una cuna adecuada, ropa de distintos tamaños a medida que el bebé crecía, jabón lo suficientemente suave para la piel del bebé y una docena de otras cosas en las que Marcus nunca habría pensado. Pero la señora Henderson fue minuciosa y paciente, y cuando terminó de cargar los suministros en la caja, Marcus sintió que realmente podría tener una posibilidad de mantener a Tommy con vida y saludable. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, tomando su billetera. La señora Henderson le hizo un gesto para que se fuera. Considérelo un regalo para el bebé. Marcus la miró fijamente. Señora, puedo pagar. Seguro que puedes, pero un bebé cambia las cosas, Marcus. Ya no solo te cuidas a ti mismo. Vas a necesitar cada dólar que puedas conseguir. Antes de que Marcus pudiera protestar, ella se inclinó más cerca y bajó la voz. Se hablará, ya sabes, de acoger a ese bebé. Algunas personas no lo entenderán. Déjalos hablar. No digo que tengan razón, continuó, pero debes estar preparado. Hombre soltero criando a su hijo solo. Algunas personas tendrán opiniones sobre si eso es apropiado. Marcus sintió que su mandíbula se apretaba. Tommy no tiene ningún otro lugar a donde ir. Ya lo sé, lo sabes, pero no todo el mundo lo verá de esa manera. Ella se enderezó. Solo ten cuidado. Y si necesitas ayuda, vienes y la pides. No intentes hacerlo todo tú mismo. Marcus asintió, conmovido por su amabilidad a pesar de sí mismo. Había vivido en las afueras de Red Valley durante 3 años, manteniéndose aislado y sin esperar nada de los vecinos. La idea de que a alguien realmente le pudiera importar lo que le pasó a él y a Tommy era casi más difícil de aceptar que las críticas que sabía que se avecinaban. Cargó suministros en Pack Corse y volvió a colocar a Tommy en el cabestrillo, tratando de ignorar el modo en que la conversación se detenía cuando él pasaba y se reanudaba en susurros después de que él se iba. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, le dolía la mandíbula de apretar los dientes. El viaje a casa transcurrió tranquilamente con Tommy dormitando contra su pecho y el sol del final de la mañana calentándoles la espalda. Durante unos kilómetros, Marcus se permitió creer que tal vez esto podría funcionar. Tal vez podría aprender a hacer lo que Tommy necesitaba. Tal vez la gente del Valle Rojo se ocuparía de sus propios asuntos. Pero cuando llegó a la cima de la colina que daba a su cabaña, Marcus vio humo saliendo de la chimenea y un caballo atado a un poste afuera de la puerta. Alguien lo estaba esperando, y dada la mañana que había tenido, dudaba que se tratara de una visita social. El visitante resultó ser el reverendo Coleman, la autoproclamada autoridad moral de Red Valley. Estaba de pie en el porche de Marcus cuando llegaron. Pelaje negro y expresión severa, que le dan el aspecto de un buzardo que ha aprendido a caminar erguido. Marcus, dijo mientras Marcus desmontaba. Necesitamos hablar, reverendo. Marcus mantuvo la voz neutral, aunque cada instinto le decía que debía darse la vuelta y alejarse. ¿Qué te trae por aquí? Creo que lo sabes.
Los ojos de Coleman se fijaron en Tommy y Marcus instintivamente se dirigió a Shield Baby. Toda la ciudad está hablando de esta situación. ¿Qué situación sería esa? No juegues conmigo, Marcus. Un hombre soltero acoge a un bebé sin autoridad legal y sin los arreglos adecuados. No está bien. Marcus sintió que su temperamento se agitaba, pero mantuvo la voz serena. Los padres del bebé están muertos. Necesitaba ayuda. Existen canales adecuados para tales cosas. Orfanatos, familias de la iglesia que podrían brindar atención adecuada. Coleman se acercó más. Lo que estás haciendo aquí es irregular. Desigualmente. Desperfectamente. Un soltero que cría a su hijo solo. Sin influencia de la mujer, sin guía moral. Coleman meneó la cabeza. El niño necesita ser ubicado con una familia cristiana adecuada, gente que pueda criarlo, ¿verdad? Marcus miró a Tommy, que dormía pacíficamente contra su pecho, con sus pequeños dedos curvados alrededor de la tela de su camisa. El bebé parecía contento, seguro y confiado, de una forma que a Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Tiene un hogar, dijo Marcus en voz baja. Tiene a alguien que lo cuidará. Tú. La risa de Coleman fue cortante y sin humor. Marcus, eres un buen hombre, pero no tienes madera de padre. Vives como un ermitaño. Nunca has mostrado interés por la familia, la fe ni nada de lo que hace a un hombre apto para criar hijos. Estoy aprendiendo. Esto no se aprende por ensayo y error. Estamos hablando de alma humana. Un niño que merece algo mejor que esto. Coleman señaló la cabaña, a Marcus, toda la situación con evidente disgusto. Marcus sintió algo frío y duro en el pecho. ¿Mejor que qué? Que ser criado por un hombre que no habla con nadie, que no confía en nadie. ¿Quién se siente más cómodo con el aislamiento que con la compañía humana? Ese chico necesita estabilidad, Marcus. Necesita comunidad. Necesita la influencia de personas piadosas que lo guíen hacia la rectitud. ¿Y crees que no puedo proporcionárselo? La expresión de Coleman se suavizó un poco, como si intentara ser amable mientras asestaba un golpe. Creo que haces lo que crees correcto, pero a veces lo que creemos correcto no es lo mejor para los niños involucrados. Tommy se movió contra el pecho de Marcus, emitiendo un pequeño sonido que no era exactamente llanto, pero tampoco de satisfacción. Marcus se encontró frotando la espalda del bebé en círculos lentos. Un movimiento tan natural como respirar. Se queda conmigo, dijo Marcus finalmente. Marcus, se queda conmigo, repitió Marcus, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Lo encontré. Lo traje a casa. Ahora soy su familia. Coleman lo estudió durante un largo momento, con los ojos entrecerrados. Las autoridades territoriales podrían ver las cosas de otra manera. Fue una amenaza cortés, pero inconfundible. Marcus sintió que su mano se movía instintivamente hacia el arma. Luego se obligó a relajarse. La violencia no resolvería este problema. Entonces supongo que pueden venir a hablar conmigo, dijo Marcus. Hasta entonces, Tommy se queda donde está. Coleman asintió lentamente como si Marcus hubiera confirmado sus peores sospechas. Rezaré por tú, Marcus. Los dos. Espero que tomen la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Montó en su caballo con la rígida dignidad de un hombre acostumbrado a que sus declaraciones se tomaran al pie de la letra. Marcus lo vio alejarse cabalgando, sintiendo como si hubiera vislumbrado las batallas que se avecinaban. Dentro de la cabaña, acomodó a Tommy en una cesta forrada con tela suave. Luego se sentó pesadamente e intentó procesar lo sucedido. La visita del reverendo no fue una visita social ni una expresión de preocupación. Fue un disparo de advertencia. Notó que la nueva familia de Marcus no sería aceptada sin luchar. Tommy empezó a inquietarse. Pequeños sonidos que Marcus estaba aprendiendo significaban que tenía hambre de nuevo. Marcus calentó la leche y comprobó la temperatura en la muñeca como le había enseñado la señora Henderson. Luego acomodó al bebé en sus brazos y le ofreció el biberón. Esta vez,
Tommy lo tomó sin protestar, con los ojos oscuros fijos en el rostro de Marcus mientras bebía. Había algo casi conspirativo en esa mirada, como si el bebé comprendiera que estaban juntos en esto ahora contra cualquier fuerza que intentara separarlos. «Todo va a estar bien», murmuró Marcus, sorprendido por lo mucho que lo decía en serio. «Yo no sé mucho sobre ser padre, pero sé sobre luchar por lo que importa. Y tú importas, Tommy, más de lo que esperaba». El bebé terminó el biberón y volvió a dormirse. Una pequeña mano apoyada en el pecho de Marcus. Afuera, el viento susurraba entre los pinos y el arroyo murmuraba sobre las piedras. Dentro, el hombre, que había pasado 3 años evitando la conexión humana, se encontró atado a otro ser humano por algo más fuerte que la sangre o la ley. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Marcus Kane y Tommy Cain. Familia por elección en lugar de nacimiento. Aferrándose el uno al otro en un mundo que parecía decidido a separarlos. 3 semanas transcurrieron a un ritmo que Marcus nunca esperó encontrar reconfortante. Despertar antes del amanecer con el llanto de Tommy. Calentar leche mientras le hablaba al bebé en voz baja que parecía calmarlos a ambos. Cambiar pañales con manos que finalmente estaban aprendiendo los movimientos correctos. Mecer al niño junto al fuego mientras se preparaba el café y el desierto despertaba afuera. Tommy estaba prosperando ahora. Sus mejillas se llenaban y sus ojos brillaban con curiosidad que seguía a Marcus por la cabaña. Había comenzado a hacer sonidos que no lloraban, pequeños gorgoteos y golpes que le oprimían el pecho a Marcus con algo que temía nombrar. El bebé había reclamado la cesta junto al fuego como suya, y Marcus había empezado a hablarle mientras cocinaba o limpiaba, llenando la cabaña con una voz que había mantenido en silencio durante 3 años. «Se acerca una tormenta», dijo Marcus una tarde de octubre, mirando el cielo que se había vuelto del color del peltor viejo. Tommy yacía en su cesta, agitando sus pequeños puños hacia los animales de madera que Marcus había tallado para él durante las largas noches en que no podía dormir. Uno grande por lo que parece. Menos mal que conseguimos almacenar muchos suministros. La presión barométrica estaba bajando rápidamente, lo que hacía que las viejas heridas de guerra de Marcus dolieran en los caballos inquietos en su refugio. Un relámpago brilló en el horizonte, todavía distante, pero prometía violencia. Las tormentas del desierto eran rápidas y brutales, convirtiendo los arroyos en ríos y cañones pacíficos, en trampas mortales para cualquiera lo suficientemente tonto como para ser atrapado al aire libre. Marcus revisó las contraventanas, se aseguró de que la pila de leña estuviera cubierta y encendió el fuego más alto de lo habitual. Tommy necesitaría calor si la temperatura bajara como parecía que sucedería. El bebé había estado inquieto todo el día, percibiendo el cambio de clima como lo hacen los animales, llorando por nada y negándose a calmarse incluso cuando Marcus lo sostenía. Las primeras gotas cayeron sobre el techo justo después del atardecer. Grandes y gordas gotas de lluvia que sonaban como balas contra las tejas de madera. Entonces el viento se levantó, aullando en las esquinas de la cabaña y haciendo vibrar la puerta en su marco. Marcus acercó la canasta de Tommy al fuego y se acomodó en su silla con una taza de café, preparado para esperar a que pasara la rabieta de la naturaleza. Fue entonces cuando oyó el caballo. No es el sonido de sus propios animales buscando refugio, sino el de sus cascos acercándose a través de la tormenta. Lento, inestable, el ritmo de un caballo llevado hasta el agotamiento. Marcus dejó su café y tomó el rifle que nunca estaba lejos de su mano. Los visitantes cuando hacía buen tiempo eran bastante raros. Los visitantes en una tormenta como esta estaban desesperados o eran peligrosos. El ruido de los cascos se detuvo frente a su puerta. Marcus se acercó a la ventana y miró a través de una grieta en las contraventanas, pero la lluvia caía demasiado fuerte para ver con claridad. Solo una forma oscura que podría haber sido un caballo y su jinete. Inmóvil en la tormenta. Entonces vino el golpe. Débil, apenas audible por encima del viento y la lluvia, pero definitivamente humano. Marcus dudó. Todo su instinto le decía que no abriera esa puerta.
Nada bueno llega nunca durante una tormenta. Pero el golpe se escuchó nuevamente, esta vez aún más débil. Y algo en su calidad desesperada hizo que se decidiera por él. Agarró su rifle y abrió la puerta. Ella se desplomó en el momento en que él abrió el pestillo, cayendo hacia adelante dentro de la cabina como si Will la hubiera mantenido sostenida solo. Marcus la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus brazos rodearon un cuerpo tan delgado que podía sentir los huesos a través de su ropa empapada. Jesús, murmuró, cerrando la puerta de una patada para protegerse de la lluvia torrencial. La mujer estaba inconsciente, con el rostro pálido como la muerte y la ropa pegada al cuerpo. La sangre se filtraba a través de un vendaje tosco que le rodeaba el brazo izquierdo, y sus labios tenían un tinte azulado que denotaba frío y agotamiento. Marcus la cargó a medias, la arrastró a medias hasta la silla junto al fuego, luego rápidamente comprobó que estaba respirando. Su pulso era débil, pero constante, y cuando le quitó el vendaje del brazo encontró un corte profundo que parecía hecho con un cuchillo o un cristal roto. No era una lesión potencialmente mortal si no se hubiera infectado, pero era lo suficientemente dolorosa como para explicar por qué casi se desmayó. Tommy había comenzado a llorar cuando el extraño cayó por la puerta. Sus ballenas se sumaron al caos del viento y la lluvia. Marcus miró entre la mujer y el bebé, dividido entre dos personas que necesitaban su ayuda. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, marrones y muy abiertos por la confusión. Ella intentó sentarse, pero hizo una mueca y se llevó una mano al brazo vendado. Tranquila, dijo Marcus, moviéndose para estabilizarla. Estás herido. Su mirada recorrió la cabaña, observando los muebles rústicos, el fuego, al bebé llorando en su cesta. Cuando sus ojos se posaron en Tommy, algo cambió en su expresión. La confusión fue reemplazada por algo más nítido, más enfocado. ¿Dónde? Ella empezó, pero luego se detuvo para aclararse la garganta. Su voz era apenas algo más que un susurro. ¿De dónde sacaste ese bebé? La mano de Marcus se movió instintivamente hacia su rifle. Lo encontré. Sus padres estaban muertos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Había una urgencia en su voz que hizo que Marcus se sintiera cauteloso. Hace 3 semanas. Desierto a un día de viaje al sur de aquí. La caravana fue atacada por bandidos. El rostro de la mujer se puso blanco y por un momento Marcus pensó que podría desmayarse nuevamente. En lugar de eso, se puso de pie con dificultad, tambaleándose pero decidida. Necesito verlo, dijo. Señora, necesita sentarse. Estás herido y necesito verlo ahora. Había algo en su tono que no servía para nada de argumento. Marcus la observaba, listo para atraparla si se caía mientras se dirigía lentamente hacia la canasta de Tommy. El bebé se había tranquilizado al oír voces, y ahora permanecía acostado mirando al extraño con esos ojos oscuros y serios. La mujer se arrodilló junto a la cesta, conteniendo la respiración. Extendió la mano con dedos temblorosos para tocar la mejilla de Tommy, y el bebé se giró hacia su tacto con un sonido que Marcus nunca le había oído hacer antes. Un golpe suave, casi cuestionador. «Oh Dios», susurró, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Oh Dios, realmente es él». Marcus sintió que se le caía el alma al suelo. «¿Lo conoces? Él es mi sobrino». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Este es el hijo de María, el bebé de mi hermana». La cabaña quedó en silencio excepto por la tormenta que rugía afuera y el suave sonido del llanto de la mujer. Marcus la miró fijamente, mientras su mente repasaba implicaciones que no quería afrontar. Si esta mujer decía la verdad, si realmente era la tía de Tommy, entonces todo estaba a punto de cambiar. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Emma Harwell». Se secó los ojos con el dorso de la mano, sin apartar la mirada de Tommy. «María era mi hermana menor. Iba a buscarme cuando la mataron». «¿Cómo supiste del ataque?». La mandíbula de Emma se tensó. «La he estado buscando durante semanas.
Comenzó en Santa Fe cuando no llegó cuando dijo que lo haría. El sheriff me contó allí sobre las incursiones de bandidos en el camino. Dijo que hubo ataques pero no dio detalles. Ella miró a Marcus. Estuve viajando de pueblo en pueblo preguntando si alguien había visto a una mujer joven con un bebé y me encontraste. Te encontré en Red Valley ayer. Una mujer que trabajaba en una tienda general dijo que un ermitaño había llegado a la ciudad con un bebé para comprar provisiones. Dijo que vivías aquí solo. Los ojos de Emma eran feroces a pesar de su cansancio. Tenía que verlo por mí mismo. Marcus miró a Tommy, que intentaba alcanzar a Emma con sus pequeños dedos. El bebé pareció reconocerla de alguna manera, respondiendo a su presencia con más animación de la que Marcus había visto desde el día en que lo encontró. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Marcus preguntó. Emma se subió la manga de su brazo ileso, revelando una pequeña marca de nacimiento en su muñeca. Una marca en forma de media luna del tamaño aproximado de $1 de plata. Luego levantó suavemente el brazo izquierdo de Tommy, empujando hacia atrás la manga de su pequeña camisa. Allí, en la muñeca del bebé, había una marca idéntica. Es algo de familia, dijo Emma simplemente. Todos lo tenemos. Mary solía decir que así era como siempre nos encontraríamos, sin importar lo lejos que estuviéramos. Marcus miró fijamente las marcas de nacimiento coincidentes, sintiendo que el mundo se movía bajo sus pies. Hace 3 semanas, Tommy era un niño abandonado, sin pasado ni familia. Ahora tenía un pariente consanguíneo, alguien con un derecho legítimo sobre el que Marcus no podía disputar. ¿Qué le pasó a tu hermana?, preguntó, necesitando escuchar la historia completa. El rostro de Emma se endureció. María se casó joven con un hombre que nuestro padre aprobaba, pero ella nunca amó. Era difícil y cruel cuando bebía. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó hacerlo funcionar, pero empeoró después de que nació el bebé. Comenzó a golpearla, amenazando a la niña. Hizo una pausa y miró a Tommy con infinita ternura. Entonces se fue, empacó lo que podía llevar y se dirigió hacia el oeste para encontrarme. Le había escrito cartas sobre California, sobre las oportunidades que había allí para las mujeres dispuestas a trabajar duro. Ella iba a quedarse conmigo hasta que pudiera ponerse de pie, pero nunca lo logró. Ella llegó hasta el desierto antes. La voz de Emma se fue apagando. Metió la mano en su alforja y sacó una carta. Manchado por la lluvia pero aún legible. Esta es la última carta que me envió. Enviado por correo desde Tucson el día antes de morir. Marcus tomó la carta y la leyó a la luz del fuego. Fue escrito con una cuidadosa letra de mujer, lleno de esperanza y planes para el futuro. Mary escribió sobre su bebé, sobre lo emocionada que estaba por comenzar de nuevo y sobre lo mucho que esperaba volver a ver a su hermana. Lo llamó Thomas, dijo Emma suavemente, en honor a nuestro abuelo. Ella escribió que él era el niño más fuerte y valiente que había visto jamás. Tommy, el nombre que Marcus había elegido casi al azar, en realidad había sido el nombre del bebé desde el principio. Parecía el destino, o tal vez solo el tipo de coincidencia que hacía que un hombre creyera en cosas más grandes que él mismo. ¿Qué deseas?, Marcus preguntó, aunque temía que ya supiera la respuesta. Emma se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. Quiero llevármelo a casa, dijo finalmente. Quiero criarlo como María hubiera querido. Quiero darle la familia que debería haber tenido. Marcus sintió algo frío y agudo retorciéndose en su pecho. Él tiene familia. Él me tiene. No eres su sangre. La sangre no hace familia. El amor lo hace. Y amo a ese niño como si fuera mi propio hijo. La expresión de Emma se suavizó ligeramente. Puedo verlo. La forma en que le hablas, la forma en que te responde, está claro que te preocupas por él. Pero Marcus, yo soy toda la verdadera familia que le queda. Le debo a María cuidar de su hijo. Afuera, un trueno resonó con tanta fuerza que hizo temblar las paredes de la cabaña. Dentro,
Dos personas que habían encontrado el amor en los lugares más inesperados se miraban fijamente a través de un bebé que pertenecía a ambos. Y a ninguno de ellos. Marcus miró a Tommy, que se había quedado dormido en su cesta. Un pequeño puño se cerró alrededor del caballo de madera que Marcus había tallado para él. 3 semanas no fue mucho tiempo en el gran esquema de las cosas, pero fue suficiente para enamorarse. Lo suficientemente largo para imaginar un futuro. Lo suficiente para saber que dejarlo ir le arrancaría un pedazo del corazón. Pero Emma tenía razón en una cosa. Ella era familia de sangre de Tommy, y eso tenía que contar para algo. La tormenta no cesa, dijo finalmente Marcus. Estás herido y exhausto. Hablaremos más por la mañana cuando ambos podamos pensar con claridad. Emma asintió de repente, luciendo tan cansada como probablemente se sentía. Gracias por salvarlo, por cuidarlo. Pase lo que pase, nunca olvidaré que le diste la oportunidad de vivir. Marcus le preparó una cama en el suelo junto al fuego, lo suficientemente cerca de la canasta de Tommy para que ella pudiera vigilarlo, pero lo suficientemente lejos de Marcus para que ambos pudieran mantener cierto sentido de propiedad. Mientras la tormenta rugía afuera y el fuego ardía lentamente, 3 personas que se habían encontrado en la vasta soledad de la frontera intentaron descubrir qué significaba la familia cuando la sangre, el amor y la ley apuntaban en direcciones diferentes. Iba a ser una noche larga. El amanecer apareció gris y tranquilo. La tormenta se había calmado poco antes del amanecer. Marcus se despertó y encontró a Emma ya levantada, sentada junto a la canasta de Tommy y mirando al bebé dormir con una expresión de tanto anhelo que le hizo doler el pecho. Ella limpió y vendó nuevamente su brazo. Y aunque todavía estaba pálida, parecía más fuerte que la noche anterior. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Marcus preguntó, incorporándose y pasándose una mano por el cabello. La mayor parte de la noche, admitió Emma. Seguía pensando que estaba soñando que me despertaría y él ya no estaría. Ella miró a Marcus. Lo he estado buscando durante tanto tiempo que casi había perdido la esperanza. Tommy se removió en su cesta, haciendo pequeños sonidos que significaban que estaba despertando. Emma extendió la mano automáticamente para tocarle la mejilla, y el bebé se giró hacia ella con ese mismo gesto de confianza que Marcus había llegado a apreciar. «Háblame de tu hermana», dijo Marcus, comenzando la rutina matutina de calentar la leche y preparar el biberón de Tommy. «Háblame de Mary». El rostro de Emma se suavizó con el recuerdo. Era 5 años menor que yo, pero siempre la más valiente. Cuando nuestros padres murieron de chalera, estaba lista para aceptar lo que el destino nos deparara. Pero Mary insistió en que podíamos forjarnos nuestro propio camino en el mundo. Sonrió con tristeza. Solo tenía 16 años, pero tenía más determinación que la mayoría de los hombres adultos. Marcus probó la temperatura de la leche en su muñeca y luego le ofreció el biberón a Emma. ¿Quieres alimentarlo? Las manos de Emma temblaron ligeramente al aceptar el biberón, pero Tommy se aferró al instante, con sus ojos oscuros fijos en su rostro. Le habría encantado ver esto, susurró Emma. Siempre decía que tenía la expresión más seria para un bebé tan pequeño. ¿Qué pasó después de que murieron tus padres? Vivimos con nuestra tía un tiempo, pero dejó claro que éramos una carga. Cuando Mary cumplió 18 años, se casó con Robert Caldwell. Parecía una buena opción en ese momento. Trabajo estable, familia decente, propiedad propia. Pero después de la boda, la voz de Emma se endureció. Él cambió. O tal vez simplemente dejó de fingir ser decente. Marcus se sirvió café y se sentó frente a ellos, escuchando la historia que temía oír. Empezó con cosas pequeñas. Críticas sobre su cocina, su apariencia, cómo pasaba el tiempo. Luego comenzó a controlarla, no dejándola salir de casa sin permiso, leyendo sus cartas antes de que pudiera enviarlas. Cuando se embarazó, pensé que tal vez él sería más feliz, pero empeoró. ¿La golpeó? Emma asintió, con la mandíbula apretada. Mary intentó ocultarlo cuando la visité, pero pude ver los moretones,
la forma en que se estremeció cuando él levantó la voz. Después de que nació Tommy, Robert también comenzó a amenazar al bebé, diciendo que los echaría a ambos si Mary no aprendía a ser una esposa decente. Tommy había terminado su biberón y estaba haciendo sonidos de satisfacción contra el hombro de Emma. Le frotó la espalda en círculos suaves, y Marcus notó lo natural que le parecía el movimiento. Así que se fue. Lo planeó durante meses, ahorró cada centavo que pudo esconder, se comunicó conmigo en secreto. Cuando Tommy tenía 3 meses, empacó lo que pudo cargar y se fue en mitad de la noche. Robert estaba de viaje de negocios, lo que le dio ventaja. Marcus rellenó su taza de café, procesando la historia. ¿Cómo supiste qué le pasó? La expresión de Emma se ensombreció. Cuando Mary no llegó a Santa Fe cuando dijo que lo haría, supe que algo andaba mal. Siempre era puntual, siempre cumplía su palabra. Así que fui al sheriff, pero no me ayudó mucho. Dijo que las caravanas de carromatos eran robadas todo el tiempo. Dijo que la gente desaparecía en el desierto y nunca la encontraban. Pero seguí buscando. Tenía que hacerlo. Mary era toda la familia que me quedaba. Y ahora, Tommy miró al bebé en sus brazos. No podía rendirme y asumir que estaban muertos. Así que yo empecé a recorrer el sendero entre Santa Fe y Tucson, deteniéndome en cada asentamiento y preguntando si alguien había visto a una joven viajando con un bebé. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el desierto que se extendía interminablemente en todas direcciones. Es un territorio peligroso para una mujer sola. Lo sé, pero ¿qué opción tenía? La voz de Emma era firme. Por fin conseguí una pista en Red Valley. La mujer de la tienda mencionó a un ermitaño que había venido al pueblo con un bebé a comprar artículos para el cuidado infantil. Dijo que vivías aquí sola, que nadie sabía mucho sobre tus antecedentes. ¿Así que viniste a investigar? Tenía que verlo por mí misma. Cuando te vi con Tommy ayer, a Emma se le quebró un poco la voz. Lo supe al instante. Se parece a Mary de bebé. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria. Marcus se giró para mirarla. ¿Cuál es tu plan ahora? Suponiendo que lo lleves de vuelta a Santa Fe. Emma guardó silencio un largo rato, acariciando el pelo de Tommy. Tengo una casa pequeña allí y trabajo de costurera. No es mucho, pero es trabajo honrado y gano lo suficiente para mantenernos a ambos. Hay otras familias cerca, niños con los que jugar cuando sea mayor, una escuela, una iglesia, todo lo que un niño en crecimiento necesita. Parecía razonable, responsable, todo lo que Marcus no podía ofrecer. Su cabaña estaba aislada, los vecinos más cercanos a kilómetros de distancia. No tenía experiencia con niños, no entendía lo que Tommy necesitaría al crecer. Emma le ofrecía civilización, comunidad, una educación adecuada. Pero la idea de dejar ir a Tommy era como arrancarse el corazón. Es feliz aquí, dijo Marcus en voz baja. Puedo verlo, y puedo ver cuánto lo quieres. La voz de Emma era suave pero firme. Pero Marcus, piensa en lo que es mejor para él a largo plazo. ¿Qué pasará cuando crezca y empiece a hacer preguntas sobre sus padres? ¿Qué pasará cuando necesite educación, atención médica o simplemente la compañía de otros niños? Marcus no tenía buenas respuestas para esas preguntas, y ambos lo sabían. Tommy se había vuelto a dormir en los brazos de Emma, y ella lo depositó con cuidado en su cesta. Luego se levantó y caminó hacia donde Marcus estaba de pie junto a la ventana. Tengo una propuesta, dijo ella. Marcus arqueó una ceja. Te escucho. Quédate un rato. Unas semanas, quizá un mes. Ayúdame a aprender a cuidarlo como lo has hecho tú. Enséñame sus rutinas, que le gusta, que lo calma cuando llora. Emma hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Puedo ver que está conectado contigo. Y no quiero simplemente alejarlo de la única estabilidad que conoce desde que murió Mary. Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era lo que él quería, quedarse con Tommy para siempre, pero era más de lo que se atrevía a esperar.
¿Quieres que te ayude? Necesitaría tu ayuda. Nunca he cuidado a un bebé antes y Tommy está acostumbrado a ti. Sería mejor para él si la transición fuera gradual. Pasaron la mañana trabajando juntos, Emma observando cómo Marcus demostraba el programa de alimentación de Tommy, cómo cambiarle los pañales y qué hacer cuando se ponía inquieto. Aprendió rápido y sus movimientos se volvieron más seguros a medida que avanzaba el día. Él confía en ti, observó Emma mientras Marcus mecía a Tommy para que durmiera su siesta de la tarde. Puedo verlo en la forma en que se relaja cuando lo sostienes. Tomó un tiempo, admitió Marcus. Las primeras noches pensé que lo iba a destrozar. Parecía tan frágil, tan indefenso. Pero no te rendiste. No pude. No tenía a nadie más. Emma se quedó en silencio por un momento. Marcus, ¿puedo preguntarte algo personal? Él asintió. ¿Por qué no te has casado nunca? ¿Has formado tu propia familia? Marcus colocó a Tommy en su canasta y se sentó pesadamente en su silla. La guerra cambia al hombre. Regresé diferente a cuando me fui. Enojado, roto de maneras que no se muestran desde afuera. No me pareció justo infligir eso a una mujer que merecía algo mejor. Y ahora Marcus miró a Tommy, durmiendo pacíficamente bajo la luz de la tarde. Ahora pienso que tal vez me equivoqué sobre lo que significa familia. Quizás no se trate de ser perfecto o de tenerlo todo resuelto. Quizás se trate simplemente de aparecer cuando alguien te necesita. Emma sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en ella. A María le hubieras gustado. Ella siempre decía que las mejores personas eran las que ayudaban a los demás sin esperar nada a cambio. Esa tarde, mientras Tommy dormía la siesta, Emma le contó a Marcus más sobre la vida de Mary, sobre su infancia, sobre los sueños que su hermana había albergado para el futuro de su hijo. Marcus también se encontró compartiendo historias sobre su hermano, sobre la guerra, sobre los 3 años de soledad que habían precedido a la llegada de Tommy. No eres el ermitaño que esperaba, dijo Emma mientras estaban sentadas en el porche, mirando el sol hundirse en las montañas. ¿Qué esperabas? Alguien amargado, quizás egoísta. El tipo de hombre que toma a un bebé para sus propios fines en lugar de para el bien del niño. Ella lo miró de reojo. En cambio, busco a alguien que le haya dado a ese bebé más amor y cuidado del que algunos niños reciben de sus padres biológicos. Marcus sintió que sus mejillas se calentaban con el elogio inesperado. Hice lo que cualquiera haría. No, no lo hiciste. La mayoría de la gente lo habría llevado al pueblo más cercano y lo habría dejado con las autoridades o habría tratado de encontrar a su familia de inmediato. Lo hiciste tuyo, y eso requiere un tipo especial de persona. A medida que se acercaba la noche, cayeron en una rutina fácil. Emma ayudó a preparar el biberón de la tarde de Tommy mientras Marcus avivaba el fuego. Se turnaron para sostener al bebé mientras comía, ambos hablándole en voces suaves que parecían calmarlo. Tengo otra propuesta, dijo Emma mientras acomodaban a Tommy para pasar la noche. Marcus levantó la vista de mientras ajustaba la manta del bebé. ¿Qué es eso? ¿Qué pasaría si nos quedáramos los dos? ¿Qué pasaría si lo criáramos juntos? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de posibilidades que Marcus temía examinar demasiado de cerca. ¿Quieres decir? Quiero decir que podríamos ser su familia, ambos. Le has dado amor y estabilidad, y yo puedo darle una conexión con la memoria de su madre, con su historia. Juntos, podríamos darle todo lo que necesita. Marcus la miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Emma, eso es poco convencional, lo sé, pero también lo es un ermitaño soltero criando a un bebé huérfano. A veces las mejores familias son las que se forman por necesidad y amor, más que por tradición. Afuera, los coyotes comenzaban su canto vespertino, salvajes e inquietantes en la oscuridad del desierto. Dentro, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico permanecían sentadas en silencio, imaginando un futuro que ninguno había planeado, pero que todos deseaban. Piénsenlo, dijo Emma en voz baja.
No tenemos que decidir esta noche. Pero Marcus, creo que esto podría funcionar. Creo que podríamos hacer que esto funcione. Mientras el fuego ardía lentamente y Tommy dormía plácidamente entre ellos, Marcus se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ya lo hubieran logrado. Pasaron 2 semanas en lo que Marcus había llegado a considerar la época más feliz de su vida adulta. Emma se había adaptado a la cabaña como si siempre hubiera pertenecido a ella, aportando una calidez y un ambiente hogareño que transformaron el espacio rudimentario en algo que se sentía como un verdadero hogar. Había cosido cortinas para las ventanas, organizado los estantes con una eficiencia que lo asombraba y llenado las tardes con conversaciones que le hacían recordar por qué una vez había disfrutado de la compañía de otras personas. Pero más que eso, verla con Tommy le había mostrado a Marcus lo que el bebé se había estado perdiendo. El toque suave de una mujer que sabía instintivamente cómo consolarlo y cuidarlo. Emma cantaba canciones de cuna mientras lo mecía, le contaba historias sobre su madre y tenía una forma de calmar su inquietud que parecía casi mágica. Formamos un buen equipo, dijo una mañana mientras trabajaban juntos para bañar a Tommy, Marcus sosteniendo al bebé que se retorcía. Bebé mientras Emma le lavaba el pelo con suavidad. Sí, asintió Marcus, maravillado de lo natural que parecía todo. 3 semanas atrás, había sido un hombre solitario que apenas hablaba con nadie de un mes para otro. Ahora no podía imaginar la vida sin los sonidos de la armonía doméstica que llenaban su cabaña. Pero su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba. La primera señal de problemas llegó cuando Marcus cabalgó hacia Red Valley a buscar provisiones. Se había acostumbrado a las escaleras y a los susurros que lo seguían cada vez que aparecía en el pueblo con Tommy. Pero hoy se sentía diferente. Las conversaciones no se detenían con su paso. Continuaban en susurros más ásperos y captó fragmentos que le hicieron apretar la mandíbula. Viviendo en pecado. Pobre niño. ¿Qué clase de educación? Alguien debería hacer algo. En la tienda de Henderson, el ambiente era abiertamente hostil. La señora Henderson, que antes había sido amable y servicial, apenas lo miró mientras recogía sus provisiones. Cuando Marcus le preguntó sobre pedir tela para que Emma le hiciera ropa a Tommy, frunció los labios con desaprobación. Oí, tienes a una mujer viviendo contigo ahora, dijo, y su voz se oyó con claridad entre los demás clientes de la tienda. La tía de Tommy, respondió Marcus con voz serena. Vino a buscarlo. ¿Así se hace llamar? El tono de la señora Henderson sugería que no le creía ni una palabra. ¡Qué conveniente! Una mujer que aparece justo cuando la gente empieza a hablar de lo irregular de tu situación. Marcus sintió que se le encendía la sangre. ¿Qué insinúas exactamente? No insinúo nada. Lo que digo es que es indecoroso que un hombre y una mujer solteros vivan juntos. Con o sin bebé, hay maneras adecuadas de manejar estas situaciones. Antes de que Marcus pudiera responder, el reverendo Coleman entró en la tienda. Su presencia atrajo de inmediato la atención de todos los presentes, con la mirada fija en Marcus con la fría satisfacción de quien ha demostrado tener razón. Marcus, dijo, con la voz cargada de autoridad moral. Entiendo. Te felicito. Me dijeron que encontraste compañía. La forma en que pronunció la palabra la hizo sonar sucia y vergonzosa. Marcus sintió que su mano se movía instintivamente hacia su arma. Luego se obligó a relajarse. Emma es la tía de Tommy. Tiene todo el derecho a participar en su cuidado. Ella lo hace. Coleman se acercó, bajando la voz, pero no lo suficiente para evitar que los demás clientes escucharan cada palabra. ¿Has visto alguna documentación que compruebe esta relación? ¿Existe algún documento legal que establezca su derecho sobre el niño? Marcus no había pensado en pedir pruebas. Había aceptado la historia de Emma basándose en la marca de nacimiento y su evidente amor por Tommy. Ahora, al oír el tono escéptico de Coleman, se preguntó si había sido ingenuo. La niña la conoce, dijo Marcus con firmeza. Él le responde como si fuera de la familia. Los niños son criaturas confiadas, respondió Coleman.
Aceptarán la atención de cualquiera que esté dispuesto a dársela. Eso no los convierte en familia. La señora Henderson se inclinó sobre el mostrador y su voz se redujo a un susurro conspirativo. Reverendo, ¿qué se debe hacer ante esta situación? Sin duda, es necesario informar a las autoridades territoriales. Ya le envié un mensaje al juez territorial, dijo Coleman, sin molestarse en bajar la voz. Este asunto requiere intervención oficial. El bienestar del niño está en juego. Marcus sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho. Como hombre de Dios y ciudadano preocupado, tengo el deber de proteger a los niños inocentes de circunstancias irregulares. La sonrisa de Coleman era delgada y fría. El juez estará aquí dentro de una semana para evaluar la situación y determinar la ubicación adecuada para el niño. El viaje a casa pareció ser el más largo de la vida de Marcus. Cada golpe de casco parecía hacer eco de la amenaza de Coleman. Cada kilómetro lo acercaba más a tener que decirle a Emma que su frágil felicidad estaba a punto de ser destrozada por personas que veían pecado donde veían amor. Encontró a Emma en el jardín detrás de la cabaña, con Tommy acostado sobre una manta a la sombra mientras ella cuidaba las verduras que Marcus había plantado pero que nunca había tenido tiempo de cuidar adecuadamente. Ella levantó la mirada cuando lo escuchó acercarse y su sonrisa se desvaneció cuando vio su expresión. ¿Qué ocurre? Marcus se bajó y le contó todo. Los rumores en la ciudad, las acusaciones de la señora Henderson, la amenaza de Coleman sobre el juez territorial. Emma escuchó sin interrupción. Su rostro palidecía con cada palabra. «Creen que miento cuando digo que soy la tía de Tommy», dijo finalmente. «¿Eres?» La pregunta se le escapó a Marcus antes de que pudiera detenerla, y se arrepintió inmediatamente cuando vio el dolor reflejado en el rostro de Emma. «¿Cómo puedes preguntarme eso después de todo lo que te he contado sobre María? Sobre nuestra familia?» «Lo lamento». No quise decir que Marcus se pasó una mano por el cabello. Coleman se metió en mi cabeza, me hizo dudar, pero sé que estás diciendo la verdad. Puedo verlo en cómo eres con Tommy, en las historias que cuentas sobre su madre. La expresión de Emma se suavizó, pero todavía había dolor en sus ojos. Marcus, no tengo documentos que acrediten mi identidad como hermana de Mary. La gente como nosotros no tiene documentos oficiales para todo. Solo tengo esto. Se subió la manga, mostrando la marca de nacimiento en forma de media luna que coincidía con la de Tommy. Y mi palabra. Tu palabra me basta, dijo Marcus, diciéndolo con toda sinceridad, aunque quizá no fuera suficiente para un juez territorial. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego con Tommy durmiendo entre ellos, discutieron sus opciones. Emma podría irse, llevándose a Tommy con ella y desapareciendo en el vasto anonimato de la frontera. Marcus podría afirmar que nunca la había visto antes si le preguntaban, pero ambos sabían que no querían eso. Podríamos casarnos, dijo Emma de repente. Sus mejillas se sonrojaron tan pronto como las palabras salieron de su boca. Marcus la miró fijamente. ¿Qué? Si nos casáramos, no habría ninguna duda sobre la idoneidad de nuestra situación de vida, y legalmente tú tendrías tanto derecho sobre Tommy como yo. Ella miró sus manos. Sé que no es lo que ninguno de los dos había planeado, pero resolvería el problema inmediato. Marcus consideró la idea mientras su corazón latía con fuerza. Casarse con Emma legitimaría su familia poco convencional, pero también significaría comprometerse con algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. Emma, me preocupo por ti más de lo que esperaba, pero el matrimonio lo sé, dijo rápidamente. No estoy hablando necesariamente de un matrimonio real, solo de un acuerdo legal para proteger a Tommy. Podríamos continuar como hasta ahora, solo con papeles que lo hagan oficial. Antes de que Marcus pudiera responder, Tommy comenzó a llorar. No era su habitual llanto de hambre o de cansancio, sino algo más agudo, más angustiado. Emma lo recogió, pero en lugar de calmarse, su llanto se intensificó. Su pequeño cuerpo se sentía caliente contra sus manos, y sus mejillas estaban sonrojadas por la fiebre.
Algo anda mal, dijo Emma con la voz preocupada. Marcus palpó la frente de Tommy y maldijo en voz baja. La temperatura del bebé era peligrosamente alta y su respiración era rápida y superficial. Se ocuparon de pequeños alborotos y regurgitaciones ocasionales, pero esto era algo completamente distinto. Tenemos que llevarlo a un médico, dijo Marcus mientras se dirigía a sus alforjas. El médico más cercano está en Red Valley, señaló Emma. Después de lo que pasó hoy, Marcus hizo una pausa. Traer un bebé enfermo a un pueblo que ya sospechaba de su situación solo empeoraría las cosas. Pero la salud de Tommy era más importante que los chismes o los juicios. No me importa lo que piensen, dijo finalmente. Tommy necesita ayuda. El viaje a Red Valley fue una pesadilla. La fiebre de Tommy aumentó aún más y cuando llegaron al pueblo, apenas estaba consciente. Marcus derribó la puerta de la oficina del Dr. Winter, sin importarle quién lo veía o lo que pensaba. El Dr. Winters era un hombre mayor que había estado tratando a la gente de Red Valley durante más de 20 años. Echó una mirada a Tommy y de inmediato se puso a trabajar, con manos suaves pero eficientes, mientras examinaba al bebé. ¿Neumonía? Hizo un diagnóstico sombrío. Probablemente se contagió del cambio de clima. Los bebés son susceptibles. ¿Estará bien? Emma preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. Es difícil decirlo. Las próximas 24 horas serán críticas. El Dr. Winters miró entre Marcus y Emma. Necesitará cuidados constantes. Alguien que lo vigile, lo mantenga fresco y se asegure de que no beba líquidos. Nos quedaremos aquí, dijo Marcus inmediatamente. ¿Vosotros dos? Los doctores ganadores levantan una ceja. Puede que eso no sea apropiado dado lo que se comenta en la ciudad. No me importa un comino la conversación, espetó Marcus. Ese bebé nos necesita a ambos. El Dr. Winters asintió lentamente. En ese caso, hay una cuna en la habitación de atrás. Podéis turnaros para vigilarlo. Durante la larga noche, Marcus y Emma se turnaron para sostener a Tommy, tratando de bajarle la fiebre con garras frías y obligándolo a beber pequeñas cantidades de agua entre sus labios. El bebé entraba y salía de la conciencia, respiraba con dificultad y su pequeño cuerpo ardía de calor. Esto es culpa mía, susurró Emma durante uno de sus turnos. Si no hubiera venido, si no le hubiéramos complicado la vida. No lo hagas, dijo Marcus con firmeza. Esto no es culpa de nadie. Los bebés se enferman. No es por nada que hayamos hecho o dejado de hacer. Pero en privado, Marcus se preguntó si el estrés de la situación había hecho de alguna manera a Tommy más vulnerable. El bebé había estado prosperando antes de la llegada de Emma y el trastorno posterior. Ahora estaba luchando por su vida mientras un juez territorial viajaba hacia Red Valley para determinar su destino. Por la mañana, la fiebre de Tommy había remitido ligeramente y el Dr. Winters expresó un optimismo cauteloso. Pero cuando Marcus y Emma se preparaban para llevarlo de regreso a la cabaña, encontraron al reverendo Coleman esperando afuera del consultorio del médico con dos hombres que Marcus no reconoció. «¿Marcus K?», preguntó uno de los desconocidos. «Soy el juez Harrison, Tribunal Territorial. Entiendo que usted ha estado cuidando a un niño huérfano en circunstancias cuestionables». Marcus sintió que Emma se tensaba a su lado. Tommy durmiendo inquieto en sus brazos. El momento que habían estado temiendo había llegado, y su familia improvisada estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. «Su señoría», dijo Marcus con cuidado. «Podemos explicarlo todo». «Estoy seguro de que puede», respondió el juez Harrison, con un tono que sugería que ya había tomado una decisión. «Pero primero, creo que debemos discutir la ubicación adecuada de este niño con personas que puedan brindarle orientación moral apropiada». La batalla por el futuro de Tommy estaba a punto de comenzar, y Marcus no estaba seguro de que tuvieran armas para luchar. El juez Harrison era un hombre alto y severo, con un cabello alegre y duro como el acero y el tipo de ojos que habían visto demasiada debilidad humana como para dejarse impresionar por excusas.
Estudió a Marcus y Emma con evidente desaprobación. Su mirada se detuvo en Tommy, que dormía en los brazos de Emma. El reverendo Coleman me ha informado de la situación aquí, dijo sin preámbulos. Un hombre y una mujer solteros que viven juntos sin la ayuda del clero, afirmando cuidar de un niño huérfano. Esta es precisamente la clase de degradación moral que no podemos permitir en una sociedad decente. Su señoría, comenzó Marcus, pero el juez levantó una mano. Ya he escuchado suficientes testimonios. El niño será entregado a la familia Whitmore en Tucson. Buenos cristianos que pueden brindarle la guía y la instrucción moral adecuadas. No. La voz de Emma era tranquila, pero rotunda. No pueden separarlo así como así de la única familia que conoce. La expresión del juez Harrison se endureció. Señorita, no tiene ninguna capacidad legal aquí. A menos que pueda presentar documentación que demuestre su parentesco con este niño, entonces cásese con nosotros. Las palabras provenían del doctor Winters, quien había salido de su oficina y había escuchado toda la conversación. Estoy autorizado a oficiar matrimonios en emergencias territoriales. Si el problema es su soltería, entonces remediémoslo ahora mismo. Marcus miró a Emma, quien sostuvo su mirada con férrea determinación. Sí, dijo simplemente. Emma, ¿estás segura?, preguntó Marcus. Nunca he estado más seguro. De nada en mi vida. El juez Harrison protestó entre dientes, pero la ley territorial era clara. El doctor Winters realizó la breve ceremonia allí mismo, en la calle, con Tommy como único testigo y medio pueblo observando desde ventanas y puertas. Por el poder que me otorgaba el territorio de Arizona, el doctor Winters declaró, los declaro marido y mujer. Marcus besó a Emma con ternura, y cuando se giraron para mirar al juez Harrison, ya no eran solo dos personas que afirmaban cuidar de un bebé huérfano. Eran una pareja legalmente casada con todo el derecho a criar a su hijo como quisieran. El juez, reconociendo su derrota, volvió a subir a su carro y se fue de Red Valley sin decir una palabra más. El reverendo Coleman lo siguió, con el rostro ensombrecido por la desaprobación, pero incapaz de discutir con la ley. 5 años después, la familia Cain se había convertido en uno de los hogares más respetados de Red Valley. Marcus había ampliado la cabaña para convertirla en una casa de verdad con dormitorios separados y una gran cocina donde Emma enseñaba sus recetas a otras mujeres. Tommy, ahora un robusto niño de 6 años con los ojos oscuros de su madre y un espíritu aventurero. El espíritu que mantenía a sus padres alerta, era el líder reconocido de todos los niños del pueblo. Pero el verdadero cambio residía en el propio Marcus. El hombre que una vez vivió como un ermitaño ahora formaba parte del consejo municipal, había ayudado a fundar la primera escuela de Red Valley y era conocido en todo el territorio por su trato justo y su carácter firme. Emma había comenzado un exitoso negocio de costura, y su hogar siempre estaba abierto a viajeros, huérfanos y cualquiera que necesitara un lugar al que pertenecer. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Emma una noche, sentados en el porche, viendo a Tommy jugar con los soldados de madera que Marcus había tallado para él. Renunciar a la soledad por todo este caos. Marcus miró a su esposa, y ahora era realmente su esposa en todo el sentido de la palabra. Y luego al chico que había transformado su vida por completo. Nunca, dijo, sintiéndolo en absoluto, ni por un solo instante. La verdad era que Marcus había aprendido que la familia no se trataba de sangre, documentos legales ni de lo que otros consideraran apropiado. Se trataba de estar presente cuando alguien te necesitaba, de elegir el amor por encima del miedo, de construir algo hermoso con los pedazos rotos de otros. La vida de las personas. Tommy crecería y se convertiría en médico, como el hombre que se casó con sus padres, dedicando su vida a sanar y ayudar a los demás. Les contaría a sus propios hijos la historia de cómo su abuelo encontró a su abuela llorando en el desierto, cómo su abuela apareció en medio de una tormenta para reclamar lo que era suyo y cómo el amor triunfó sobre el prejuicio y el miedo. Pero esa es una historia para otro día. Hoy dejamos a la familia Cain tal como la encontramos junta contra todo pronóstico,
demostrando que a veces las familias más hermosas son las que se eligen entre sí en lugar de las que comparten sangre. En un mundo que intentó separarlos, resistieron. En una sociedad que los llamó vergonzosos, eligieron ser orgullosos. ¿Qué opinas? ¿Podrías haber tomado la decisión que tomaron Marcus y Emma? ¿Podrías haber luchado por el amor cuando todo el mundo te decía que estaba mal? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto cuando se trata de la familia? Deja tu opinión en los comentarios. Porque estas historias de valentía y decisión importan más cuando nos inspiran a examinar nuestros propios corazones. Y si esta historia de improbable, la familia y el amor imposible te conmovieron, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Porque aquí, en el salvaje oeste, aún hay muchas historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias cuando el mundo les exigió elegir entre el miedo y el amor. Hasta la próxima, recuerda, las familias más grandes no siempre nacen. A veces se forjan en el fuego de la adversidad y se templan con la fuerza de quienes son lo suficientemente valientes como para luchar por lo que más importa. Sigan adelante hacia el amor, compañeros.